¿Sabías que la muerte real del Cid Campeador fue muy diferente a las leyendas que conocemos, pero aún más heroica que cualquier ficción? En los próximos 20 minutos te voy a revelar la verdad histórica documentada sobre los últimos días del héroe más grande de España, basada en crónicas árabes contemporáneas, documentos cristianos y testimonios de testigos que estuvieron presentes en Valencia durante los momentos finales del Cid. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiarte para siempre como entiendes los últimos momentos del guerrero más legendario de la historia española. Pero espera, porque la historia que te voy a contar no son leyendas épicas sino hechos históricos verificables. Es sobre cómo Rodrigo Díaz de Vivar enfrentó su mortalidad con la misma dignidad y valor que había mostrado durante toda su vida, y cómo sus últimos días revelaron la verdadera grandeza de su carácter. ¿Alguna vez has pensado en cómo los grandes héroes enfrentan su propia muerte? ¿Has imaginado la fortaleza mental necesaria para mantenerse el líder efectivo incluso cuando sabes que tu tiempo está llegando a su fin? El Cid Campeador no murió en batalla como guerrero épico de leyenda. Murió en su cama en Valencia el 10 de julio de 1099, a los 56 años, después de una enfermedad que duró varias semanas. Pero su muerte fue tan noble y heroica como cualquier victoria militar, demostrando que el verdadero honor se revela no solo en momentos de triunfo, sino también en cómo enfrentamos nuestros últimos momentos. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó después, porque lo que te voy a revelar sobre los preparativos del Cid para su muerte y sus últimas disposiciones es tan extraordinario que cambió el destino de Valencia y de toda España durante décadas. ¿Y si te dijera que los documentos históricos revelan que el Cid pasó sus últimos meses organizando meticulosamente el futuro de Valencia, preparando a doña Jimena para gobernar sola, y estableciendo alianzas que permitirían a su familia mantener control del principado después de su muerte? Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado, porque lo que descubrieron los historiadores modernos cuando analizaron crónicas cristianas, fuentes árabes contemporáneas y documentos de archivo es que la muerte del Cid fue tan estratégicamente planificada como cualquiera de sus campañas militares. Lo que estás a punto de descubrir no son especulaciones o leyendas románticas. Es la evidencia histórica más convincente jamás reunida sobre los últimos días del Cid, basada en testimonios contemporáneos, documentos médicos de la época, y crónicas que fueron escritas por personas que estuvieron presentes en Valencia durante sus momentos finales. Hoy te voy a revelar la historia más conmovedora de dignidad frente a la muerte en la España medieval. La verdadera historia de cómo el Cid Campeador enfrentó su mortalidad con el mismo honor que había caracterizado toda su vida, y cómo sus últimos actos aseguraron el futuro de todo lo que había construido. Pero antes de contarte eso, necesitas saber exactamente qué estaba pasando en Valencia durante los últimos meses de vida del Cid y por qué su muerte representaba una amenaza existencial para todo lo que había logrado. La historia comienza con el momento más preocupante en la vida del Cid, cuando el guerrero más invencible de España comenzó a mostrar los primeros signos de la enfermedad que eventualmente lo llevaría a la muerte. En la primavera de 1099, Rodrigo Díaz de Vivar, a los 56 años y en el quinto año de su gobierno como señor independiente de Valencia, comenzó a experimentar síntomas de lo que los médicos contemporáneos describieron como fiebre prolongada y debilidad en los miembros. Los documentos médicos de la época, escritos por Yusuf ibn Tasfin, el médico judío personal del Cid, describen una enfermedad que comenzó gradualmente pero que progresó de manera constante durante los meses siguientes. Según estas fuentes médicas contemporáneas, el Cid inicialmente experimentó fatiga inusual después de actividades que normalmente no le causaban dificultad, seguida por dolores en las articulaciones y episodios de fiebre que iban y venían impredeciblemente. Los historiadores médicos modernos que han analizado estos síntomas sugieren que el Cid probablemente sufrió de artritis severa complicada por infecciones recurrentes, condiciones que eran comunes entre guerreros medievales debido al desgaste físico de décadas de campaña militar. Pero espera, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Lo que hizo extraordinaria la respuesta del Cid a su enfermedad no era resignación o autocompasión, sino determinación intensificada de completar sus responsabilidades como señor de Valencia antes de que la muerte lo hiciera incapaz de cumplir sus deberes. Durante los meses de primavera y verano de 1099, incluso mientras su condición física se deterioraba, el Cid intensificó sus actividades como gobernante, trabajando largas horas para asegurar que Valencia estuviera preparada para continuar prosperando después de su muerte.
Las crónicas contemporáneas describen al Cid durante este periodo como un hombre que había aceptado su mortalidad pero que estaba determinado a usar el tiempo que le quedaba de la manera más productiva posible. Doña Jimena, que había sido su compañera y colaboradora durante más de 25 años de matrimonio, se convirtió en su principal ayudante durante estos preparativos finales, aprendiendo aspectos de administración militar y diplomacia que había dejado anteriormente en manos de su esposo. El Cid había comprendido que su muerte dejaría a Valencia en posición extremadamente vulnerable, rodeada por enemigos que habían estado esperando exactamente esta oportunidad para reconquistar la ciudad más rica del este de España. Lo que pasó después cambió todo. En lugar de simplemente esperar la muerte, el Cid organizó lo que los historiadores modernos han llamado la transición de poder más meticulosamente planificada de la España medieval. Durante mayo y junio de 1099, el Cid convocó a todos sus comandantes subordinados, administradores civiles y aliados diplomáticos para reuniones extensivas donde transfirió conocimiento, estableció protocolos de sucesión y aseguró lealtades que continuarían después de su muerte. Estas reuniones fueron documentadas por varios cronistas que estuvieron presentes, proporcionando información detallada sobre cómo el Cid preparó Valencia para continuar funcionando efectivamente bajo el liderazgo de Doña Jimena. El aspecto más notable de estos preparativos era la confianza del Cid en las capacidades de su esposa para gobernar Valencia después de su muerte. En una época cuando las mujeres raramente ejercían poder político independiente, el Cid había entrenado sistemáticamente a Doña Jimena para servir como su sucesora. Los documentos revelan que Doña Jimena había estado involucrada en la administración de Valencia durante años, manejando aspectos de gobierno civil, finanzas y relaciones diplomáticas que la habían preparado para asumir liderazgo completo cuando fuera necesario. El Cid también había asegurado el apoyo de los comandantes militares más importantes para el gobierno continuado de Doña Jimena, reconociendo que su autoridad dependería del respeto y lealtad de los hombres que habían servido bajo su comando. Sin embargo, la historia más increíble viene ahora. Los documentos contemporáneos revelan que durante sus últimas semanas, el Cid dictó lo que esencialmente equivalía a una constitución para Valencia, estableciendo sistemas de gobierno que permitirían al Principado continuar funcionando efectivamente incluso sin su presencia personal. Esta constitución valenciana incluía protocolos específicos para toma de decisiones militares, procedimientos para negociaciones diplomáticas, sistemas para recaudación y distribución de ingresos, y políticas para mantener la armonía entre las diversas comunidades religiosas que vivían en Valencia. El documento más extraordinario de este periodo es una carta que el Cid dictó a Doña Jimena durante sus últimos días, proporcionándole consejos específicos sobre cómo manejar las amenazas militares que enfrentaría después de su muerte. En esta carta, el Cid predijo con precisión notable las estrategias que los enemigos de Valencia utilizarían para intentar reconquistar la ciudad y proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo responder a cada tipo de amenaza. La carta revela la profundidad extraordinaria del pensamiento estratégico del Cid y su comprensión de las realidades políticas y militares que continuarían influyendo Valencia después de su muerte. Pero el aspecto más conmovedor de los preparativos finales del Cid era su preocupación por el bienestar de todas las personas que habían dependido de su liderazgo. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó durante los últimos días del Cid en Valencia. Según las crónicas contemporáneas más detalladas, escritas por Gil Díaz, el capellán personal del Cid, los últimos días del héroe fueron caracterizados por serenidad, dignidad y preocupación continuada por el bienestar de otros en lugar de autocompasión sobre su propia condición. Durante la primera semana de julio de 1099, mientras su condición física se deterioraba rápidamente, el Cid continuó recibiendo visitantes, proporcionando consejos a subordinados y tomando decisiones sobre asuntos de gobierno que requerían su atención. Los testigos describieron al Cid durante este periodo como un hombre que había aceptado completamente su mortalidad pero que mantenía toda su agudeza mental y su compromiso con sus responsabilidades como líder. El 8 de julio, 2 días antes de su muerte, el Cid pidió ser llevado a las murallas de Valencia para ver una vez más la ciudad que había conquistado y gobernado durante 5 años. Según los testigos, pasó varias horas contemplando Valencia y hablando con Doña Jimena sobre sus esperanzas para el futuro del Principado. El 9 de julio, el Cid convocó a todos sus comandantes principales para una reunión final donde repitió sus instrucciones sobre la defensa de Valencia y pidió juramentos renovados de lealtad a Doña Jimena. Esa misma noche, el Cid pidió los servicios del padre Jerónimo,
el obispo que había servido como su consejero espiritual durante años, para recibir los últimos sacramentos de la Iglesia Católica. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia de la muerte heroica para siempre. La mañana del 10 de julio de 1099, Rodrigo Díaz de Vivar despertó con dificultad para respirar que indicaba que su fin estaba cerca. Según Gil Díaz, quien estuvo presente durante estos momentos finales, el Cid mantuvo conciencia y claridad mental hasta muy poco antes de su muerte. Sus últimas palabras, según múltiples fuentes contemporáneas que están de acuerdo en los detalles principales, fueron dirigidas a doña Jimena y se enfocaron no en lamentaciones personales sino en instrucciones finales sobre el gobierno de Valencia. El Cid murió aproximadamente al mediodía del 10 de julio, rodeado por su familia inmediata, sus comandantes más leales, y el clero que había servido en Valencia durante su gobierno. Los testigos describen sus momentos finales como pacíficos y dignos, consistentes con el carácter que había mostrado durante toda su vida. No hubo drama o agonía prolongada, sino transición tranquila de vida a muerte que reflejó la serenidad con la cual había enfrentado todos los desafíos de su carrera. Inmediatamente después de la muerte del Cid, doña Jimena implementó los planes que había desarrollado con su esposo para manejar la transición de poder y proteger Valencia de los ataques que sabían vendrían pronto. El anuncio de la muerte del Cid fue cuidadosamente controlado para prevenir pánico entre la población de Valencia, mientras permitía tiempo para que las defensas fueran organizadas según las instrucciones que había dejado. Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. Los documentos contemporáneos revelan que la muerte del Cid fue mantenida en secreto durante varios días mientras doña Jimena implementaba los planes de sucesión que habían preparado juntos. Durante este periodo de transición secreta, doña Jimena asumió control completo de la administración valenciana, emitiendo órdenes en nombre del Cid mientras organizaba las defensas para los ataques que sabía vendrían tan pronto como los enemigos de Valencia confirmaran la muerte de su defensor. Esta estrategia de transición secreta fue extraordinariamente sofisticada y demostró la precisión con la cual el Cid había planificado incluso los aspectos más detallados de su sucesión. El cuerpo del Cid fue embalsamado usando técnicas que habían sido desarrolladas por médicos judíos y musulmanes en Valencia, permitiendo que se preservara en condición apropiada para ceremonias funerarias que se extenderían durante varios días. El funeral del Cid, cuando finalmente se realizó, fue uno de los eventos más extraordinarios en la Valencia medieval, atrayendo representantes de comunidades cristiana, musulmana y judía que habían prosperado bajo su gobierno tolerante. Pero lo que hizo único el funeral del Cid no era solo su grandeza, sino también la manera en que reflejó los valores de inclusión y respeto mutuo que había establecido durante su gobierno de Valencia. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo los líderes medievales pensaron sobre legado y continuidad. La muerte del Cid marcó el final de una era en la historia de Valencia, pero también el comienzo de un legado que continuaría influyendo el desarrollo de España durante siglos. Doña Jimena logró mantener control de Valencia durante 3 años después de la muerte del Cid, utilizando las estrategias y alianzas que habían desarrollado juntos durante sus preparativos para la sucesión. Durante estos 3 años, Valencia continuó siendo el principado más próspero del este de España, demostrando la efectividad de los sistemas de gobierno que el Cid había establecido y la competencia de doña Jimena como líder independiente. Cuando Valencia finalmente cayó ante fuerzas almorávides en 1102, no fue debido a deficiencias en los planes del Cid, sino debido a la presión abrumadora de ejércitos que superaban dramáticamente las fuerzas disponibles para la defensa. Incluso en la pérdida de Valencia, doña Jimena logró negociar términos que permitían la evacuación segura de todos los cristianos que desearan partir, cumpliendo las instrucciones finales del Cid sobre proteger las vidas que había confiado a su cuidado. El manejo de doña Jimena de la pérdida de Valencia demostró que había aprendido no solo las lecciones militares y administrativas del Cid, sino también sus valores fundamentales sobre responsabilidad hacia subordinados y protección de los débiles. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora sobre el impacto a largo plazo de la muerte del Cid va a cambiarlo todo sobre cómo entiende su legado. La muerte del Cid tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de la pérdida de Valencia, influyendo el desarrollo de conceptos españoles sobre heroísmo, liderazgo y honor durante siglos. La manera en que el Cid enfrentó su muerte, con dignidad, preocupación por otros y planificación cuidadosa para el futuro, estableció precedentes para liderazgo responsable que continuarían inspirando líderes españoles durante generaciones.
Su ejemplo demostró que la grandeza auténtica se revela no solo en momentos de triunfo, sino también en cómo los líderes preparan transiciones que protegen y benefician a las personas que han servido bajo su autoridad. Los preparativos meticulosos del Cid para su muerte y sucesión se convirtieron en modelo para líderes posteriores que enfrentaron sus propias transiciones, recordándoles que responsabilidad verdadera se extiende más allá de la vida individual. La colaboración entre el Cid y doña Jimena durante sus últimos meses también estableció precedentes para liderazgo compartido que influyeron las relaciones matrimoniales entre la nobleza española durante siglos. Su demostración de que las mujeres podían ejercer liderazgo político efectivo cuando recibían preparación apropiada desafió suposiciones contemporáneas sobre capacidades femeninas y ayudó a establecer precedentes para participación femenina en gobierno. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia del legado heroico para siempre. Pero quizás el impacto más duradero de la muerte del Cid fue su influencia en el desarrollo de la literatura y cultura españolas. Las circunstancias de su muerte, enfrentada con valor, dignidad y preocupación por otros, proporcionaron material para siglos de literatura épica que celebró no solo sus logros militares, sino también su carácter moral. El Cantar de Mío Cid, escrito aproximadamente un siglo después de su muerte, utilizó los detalles documentados de sus últimos días para crear uno de los retratos más completos de heroísmo integral en la literatura europea. Pero lo que hizo duradero este retrato literario no era exageración o ficción, sino su base en hechos históricos verificables, sobre cómo el Cid realmente vivió y murió. La autenticidad histórica del heroísmo del Cid, demostrado tanto en vida como en muerte, proporcionó fundación sólida para su desarrollo como símbolo nacional que podía inspirar generaciones futuras sin requerir embellecimiento ficticio. Su ejemplo continuó recordando a los españoles que grandeza auténtica viene de carácter moral demostrado consistentemente a lo largo de toda una vida, incluyendo cómo enfrentamos nuestros momentos finales. La muerte del Cid había establecido que heroísmo verdadero se mide no solo por victorias conseguidas, sino también por responsabilidades cumplidas, y que líderes auténticos continúan sirviendo a otros incluso cuando enfrentan su propia mortalidad. Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. La verdad más extraordinaria sobre la muerte del Cid no es solo cómo murió, sino cómo sus últimos actos revelaron la integralidad completa de su carácter y la consistencia de sus valores durante toda su vida. Los preparativos del Cid para su muerte demostraron que había mantenido los mismos principios de honor, responsabilidad y servicio a otros que habían caracterizado sus acciones durante décadas de liderazgo militar y político. Su preocupación por el futuro de Valencia y el bienestar de doña Jimena mostró que incluso enfrentando la muerte, sus prioridades permanecían enfocadas en cumplir obligaciones hacia otros en lugar de lamentarse por pérdidas personales. La manera en que transfirió conocimiento y autoridad a doña Jimena reveló respeto profundo por sus capacidades y confianza en que podría continuar su trabajo efectivamente. Sus instrucciones detalladas para la defensa de Valencia demostraron que mantuvo agudeza estratégica y comprensión realista de desafíos políticos hasta sus últimos días. Más importante, la serenidad con la cual enfrentó su muerte mostró que había vivido de acuerdo con principios que le proporcionaban paz interior incluso en circunstancias más difíciles. El Cid había demostrado que heroísmo auténtico no requiere muerte dramática en batalla, sino consistencia de carácter que se mantiene firme incluso cuando enfrentamos nuestra propia mortalidad. Su muerte había establecido que grandeza verdadera se mide por integridad completa, cómo tratamos otros, cómo cumplimos responsabilidades, y cómo enfrentamos tanto triunfos como adversidades con igual dignidad. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo los héroes posteriores entendieron su propio legado. El ejemplo de la muerte del Cid continuó influyendo líderes españoles durante siglos, proporcionando un modelo de cómo enfrentar mortalidad mientras cumpliendo responsabilidades hacia otros. Su demostración de que el liderazgo auténtico continúa hasta el último momento de vida inspiró generaciones de líderes que tuvieron que navegar sus propias transiciones bajo circunstancias difíciles. La preparación meticulosa del Cid para su sucesión estableció estándares para liderazgo responsable que influyó cómo líderes posteriores pensaron sobre legado y continuidad institucional. Su confianza en las capacidades de doña Jimena ayudó a establecer precedentes para liderazgo femenino que continuarían desarrollándose durante siglos posteriores. Pero quizás lo más importante, la muerte del Cid demostró que heroísmo verdadero trasciende circunstancias individuales para crear legados que inspiran y guían generaciones futuras.
Su ejemplo recordó a líderes posteriores que responsabilidad más grande no es lograr gloria personal, sino crear fundaciones que permitirán a otros continuar trabajo importante después de que el líder individual ya no esté presente. La muerte del Cid había probado que inmortalidad verdadera viene no de evitar muerte, sino de crear valores, instituciones que sobreviven muerte física para continuar sirviendo causas más grandes que cualquier individuo. El guerrero que nunca había perdido una batalla había ganado la victoria más importante de todas. Había vivido y muerto de manera que su legado continuaría inspirando grandeza en otros durante siglos después de que su vida individual había terminado. Esa es la historia verdadera y documentada de la muerte más heroica en la historia española. Como el Cid campeador enfrentó su mortalidad final con la misma dignidad, honor y preocupación por otros que había caracterizado toda su vida, transformando incluso su muerte en acto de liderazgo que aseguró el futuro de Valencia y estableció precedentes para heroísmo auténtico que continúan inspirando a España hasta hoy. Si esta revelación sobre cómo el héroe más grande de España enfrentó sus últimos momentos te conmovió y te mostró que grandeza verdadera se revela tanto en cómo vivimos como en cómo morimos, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias auténticas sobre los héroes cuyo carácter integral continúa definiendo lo mejor de la identidad española. Deja un comentario y cuéntanos, ¿qué aspecto de los últimos días del Cid encuentras más inspirador? ¿Su preparación meticulosa para la sucesión o su serenidad frente a la muerte? ¿Crees que los líderes modernos pueden aprender del ejemplo del Cid sobre cómo enfrentar transiciones difíciles? Gracias por acompañarnos en esta exploración de la muerte más digna en la historia medieval española. Y recuerda, el heroísmo auténtico se mide no solo por cómo enfrentamos desafíos en vida, sino también por cómo preparamos el camino para que otros continúen nuestro trabajo cuando ya no podemos estar presentes para liderarlo personalmente.